Ya, sí. Eso. Perfecto. Ahora sí, estamos siendo grabados. Bueno, entonces como les comentaba, primero necesitamos ver como un contexto de, ya, ok, vamos a ver temas de financiamiento, pero también es importante que ustedes sepan un poco al momento de asesorar a alguien cómo uno parte. Y solamente dejé esta lámina de orientación vocacional, pero es muy importante que ustedes entiendan cuando uno ayuda a alguien a asesorar en el tema de cómo elegir una carrera en institución, lo que todos hacemos, y todos nos tocó, a mí me tocó un poco, es que en el colegio, ¿cierto?, te pasan muchas mallas curriculares, te dicen este instituto existe, etcétera, y no es que esté malo, pero el problema es que no hay un trabajo profundo anterior. Entonces, en general, ¿qué les puedo decir yo antes de decirle a un estudiante ya, veamos las mallas curriculares, veamos las instituciones, veamos las becas? Es fundamental que primero se trabaje el autoconocimiento de la persona, es decir, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aptitudes, ¿cierto? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cuáles son sus valores? Cuando yo tengo claro eso, después me voy al contexto, es decir, ya, esta carrera, cuál es la empleabilidad, ¿cierto? ¿Cuánto voy a ganar el día de mañana? ¿Cuál es mi aporte también a la sociedad, ¿cierto? Hoy en día sabemos que con la pandemia, todos los cambios que han habido, también es importante cuestionarse como qué es lo que se necesita. Y después cuando yo tengo claro, ¿cierto?, qué soy yo, qué se necesita un poco en el contexto, recién ahí veo posibilidades y oportunidades que sale ahí, que es como, ok, voy a estudiar una carrera técnica o una carrera profesional, voy a ir a esta universidad o a este instituto, etcétera. ¿Cómo voy por la prueba? ¿Me estoy preparando o no para dar la prueba de transición? ¿Se fijan o no? Pero en general todos cometemos el error de partir en la parte final, ¿cierto? Es decir, ver mallas, ver instituciones, pero lo más importante es el autoconocimiento, que es algo que se da a lo largo de toda la vida, pero es importante para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Esto como un contexto un poco. Les pido así, porfa, que tengan los micrófonos en silencio, que realmente no sé si me rebota el ruido, es que alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede silenciar. Cualquier duda que tengan, nos preguntan por el chat nomás. Ahora bien, después de este mini contexto que hice de orientación vocacional, un poco dónde se puede usar el financiamiento estatal, ya que yo les voy a explicar un poco que hay algo que se llama, que me imagino que algunos ya conocen, CNA Chile, me imagino que lo conocen o no, que es un organismo que nosotros siempre explicamos a los estudiantes que le pone como una especie como de notas a los institutos. Va de los 2 a los 7 años, ¿ya? ¿Qué es importante tomar en cuenta acá? Primero, que la institución sí o sí tiene que estar acreditada. Vamos a ir viendo que para el tema de los beneficios, si la institución no está acreditada, no me sirve. No sé si se acuerdan un tiempo el caso de la Universidad del Mar, que mucha gente estudió, ¿cierto?, en la universidad y que después su título no pesaba nada, o que pasó con otras carreras también, criminología. Entonces, primero es súper importante que esté acreditada, y esto va de los 2 a los 7 años. ¿Qué significa eso? Nosotros siempre decimos, ojalá la institución esté acreditada por más de 4 años. ¿Por qué? Porque significa que es de buena calidad. ¿Qué cosas mide el CNA? Por ejemplo, la gestión institucional, la docencia, el tipo de profesores que hay, la vinculación con el medio, es decir, si tiene redes, ¿cierto?, en distintas comunas, en distintas ciudades, el trabajo un poco que hace, y también el tema de la investigación, porque es muy importante, ustedes saben que la institución donde uno estudie esté constantemente investigando y obviamente enseñe cosas acorde a este siglo y no algo, no sé, del siglo XV. Ahí de repente, Juan, si puedes poner en el chat la página de CNA Chile para que la conozcan. Sí, Pero la compartí ya, vale. Lo compartiste, buenísimo, Sí. que ahora no estoy viendo el chat. Entonces, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo... Valentina, el anfitrión puede silenciar a los que van entrando. Y lo otro, cuando programen un Zoom, tienen que colocar en configuración de que cuando entre se silencia automático, porque la gente está entrando y de repente no se escucha, porque hay gente hablando atrás y no se ha silenciado. El anfitrión puede silenciarlos. Perfecto, voy a silenciar entonces ahora mismo a los que, por si acaso. Muchas gracias. Y ahí cualquier cosa nos comentan, pero tienes razón, porque hay gente que hay entrando y la mayoría están, creo que ahora están todos en silencio. Perfecto. Entonces, como les comentaba yo recién, voy a cerrar eso. El único problema de Zoom es que realmente te abre todo y después no quiere mover cosas. Y ahora sí. Dame un segundito. Quiero cerrar esto, ahora sí. Ya, es que como estaba silenciando se me abrió la pantalla ahí. Entonces, como yo les comentaba recién, muy importante revisar primero la acreditación, que mide estos 4 ámbitos. Cualquier cosa que ustedes no conozcan, por favor díganme y lo vuelvo a explicar. Ya hay cosas que me imagino que quizás ya manejan, entonces quizás voy más rápido, pero si quizás quieren que vuelva a recordar algo, me dicen nomás. Pero lo importante es que tengan claro que este organismo
acredite las instituciones, y me habla un poco de la calidad. Y lo más importante, que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver ahora, es que las instituciones que no están acreditadas no puedes optar a ningún beneficio estudiantil. O sea, además de esto es lo más grave, y nos pasa todos los años, que igual hay estudiantes que terminan matriculándose en instituciones que no están acreditadas, y por lo mismo no pueden hacer beneficio de ningún beneficio total, que vamos a explicar más adelante, ¿ya? Otro tema también importante tiene que ver con la acreditación de las carreras. No sé si ustedes saben, pero por un lado está la acreditación de las instituciones me refiero IP, universidades, centros de formación técnica, y por otro también está la acreditación de las carreras, va lo mismo, de los 2 a los 7 años. Claramente, mientras más años tenga acreditación, es de mejor calidad. ¿Y qué cosas mide? El programa de estudio, el perfil de egreso, es decir, con qué herramientas va a contar esta persona, y ustedes saben que cada universidad, cada instituto y cada carrera también tiene un perfil distinto de egreso, la docencia, es decir, el tipo de profesores, y por último el tema de la infraestructura y recursos. Y acá lo dejo en el chat si me quieren comentar. Hay 3 carreras en Chile que además es obligatorio que ellas estén acreditadas. No sé si la chuntan o ya saben quizás cuáles son estas 3 carreras que sí o sí tienen que estar acreditadas. Si quieren comentar ahí en el chat, a ver si saben. Medicina dicen acá, vale. Medicina, Perfecto. derecho y algo más. Pedagogías de la salud, dice otra persona. Medicina, alguien pone ahí con signo de interrogación. ¿Alguna otra más se les ocurre? Hay una que la chuntaron. Pedagogía, ya. Vamos a ir a alguna ingeniería, vamos a ir viendo. Aquí siempre, acá se genera controversia en algunas carreras o no. Pero les cuento que las 3 que es obligatorio que estén acreditadas son las pedagogías, medicina y odontología, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Por qué esto? Porque tiene que ver un poco con la calidad también que se entrega. Siempre la primera fue medicina, después pedagogía, y ahora hace poco está odontología, derecho, ingeniería, no. Y esto también es importante porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar psicología, no sé, en la Universidad Diego Portales, no importa que psicología no está acreditado, pero sí importa que la Universidad Diego Portales está acreditada. Pero, por ejemplo, yo quiero estudiar pedagogía, ahí la carrera tiene que estar acreditada y la institución también, ¿ya? Y lo mismo pasa con medicina y con odontología. Entonces, desde ya saben que estas 3 carreras tienen que estar acreditadas. Ahora bien, les expliqué un poco el tema de la acreditación, ¿cierto? De este organismo que les pone como una especie de notas a la institución y también a las carreras. Y ahora ustedes se preguntan, ya, pero ¿cómo se postula esto? Yo no sé si alguien de acá conoce el FUAS o no, les suena. Vayan diciéndome un poco en el chat si les suena o no, para ver si tengo que partir desde antes, desde lo que es el FUAS, si les suena algo de becas estatales, que han escuchado un poco de las becas. Ya, la Natalia me pone nada, perfecto. ¿Alguien más que me quiera comentar un poco? Yo conozco, porque estoy buenísimo, la Camila ahí lo está viviendo nada, por dos me imagino que será nada, Felipe. Las conozco, la ficha que debe llenar para obtener beneficios, ya vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a hablar hartos términos, pero perfecto, hay algunos que saben, otros no tanto, ahí me pueden ir comentando. Y vamos a ir viendo un poco. Hay una palabra que se llama FUAS, ya acá está el 2020, después pónganle 2021 porque todavía no aparece el FUAS, en octubre y noviembre más o menos. Ustedes saben que, los que ya saben y los que no, el Ministerio de Educación abre un portal, ya, que a través de él yo accedo a distintos beneficios estatales que vamos a ir viendo en detalle, gratuidad, beca Nuevo Milenio, bicentenario, etcétera, ¿ya? Yo me meto en una página muy parecida a esta, que está un pantallazo, donde yo tengo que hacerme un usuario, y pongo una contraseña, pongo mi correo, pongo mi root, etcétera, y a través de esta plataforma yo postulo. Por mientras no les voy a explicar cómo postular al FUAS porque todos los años va cambiando. ¿Qué sí me interesa que tengan claro para ir asesorando a sus estudiantes? Uno, necesitamos los datos de ellos, es decir, las notas de enseñanza media de primero a cuarto medio, un aproximado. Les van a pedir la dirección donde viven, también les van a pedir con quiénes viven, es decir, somos 4 en la familia, entonces van a tener que poner los root de las 4 personas que viven con ellos. Y el último paso que les van a pedir son los sueldos, es decir, liquidaciones de sueldo, o por ejemplo, si están asesorando a un estudiante que la familia tiene un trabajo informal, se puede ver con un asistente social de la municipalidad y le hace un informe y dice, mira, esta familia más o menos tiene estos ingresos, ¿ya?
Igual les voy a ir explicando ahora en detalle, pero esas son las 3 cosas que les van a pedir, es decir, antecedentes, que son antecedentes académicos, dónde viven, ¿cierto? Región, comuna, dirección de la calle, teléfono, etcétera. Después les van a preguntar con qué personas vive, y ahí necesitan los root de las personas con que vive. Y por último, el tema de cuáles son los ingresos de esa familia, pero solamente los de este año y los del año pasado, ¿ya? Juan, veo harto en el chat que están comentando cosas. Sí, habían preguntado qué significaban las siglas FUAS, vale, y ahí les pusimos que Ya. Formulario Único de Acreditación Único. Socioeconómica. Exacto, eso significa FUAS, ¿ya? Entonces lo vamos a ir viendo y, insisto, esta es harta información, pero créanme que de a poquitito vamos a ir bajando, ¿ya? Entonces, uno postula a este formulario en general entre octubre y noviembre, y cuando se postula en línea, ¿cierto? Y lo hacen personas que están en cuarto medio. No puede postular alguien que esté en tercero medio, ¿ya? O alguien, por ejemplo, que salió hace mucho tiempo en cuarto medio, también puede postular, pero tiene que estar terminando la enseñanza media. Si yo estoy en cuarto medio, puedo hacerlo perfectamente, y si no, si ya salí hace, no sé, 5 años atrás, también puedo volver a postular, ¿ya? Entonces, un poco para que entiendan cómo un poco uno dice el Estado, dice ya, pero ¿a quién le damos el beneficio y a quién no? No sé si ustedes han escuchado hablar de quintiles o deciles, ¿ya? Solamente quiero que se queden claro que en Chile estamos divididos en 10 deciles, que va desde el decil 1, ¿cierto?, hasta el decil 10. Y ahí estamos incorporados todos. Quizás habrán escuchado un poco más del registro social de hogares, ¿cierto? Antigua ficha CAS, antigua ficha de protección social. Bueno, a cada uno de nosotros el sistema nos dice más o menos en qué decil uno pertenece, ¿ya? Ustedes se preguntan, ya, pero ¿cómo puedo saber yo a qué decil pertenezco? Y esta es la fórmula para que ustedes entiendan. Ojo en esto, yo se los voy a explicar para que lo entiendan, pero cuando los niños, ¿cierto?, los jóvenes, postulan al FUAS, no les van a preguntar esto. Esto es para que uno sepa si más o menos o no van a tener opciones de beca. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo sé a qué decil pertenezco? Y tengo que sumar los sueldos. Acá súper importante, nosotros en general hablamos de líquidos, pero en verdad es el bruto menos el seguro de cesantía, FONASA y AFP, ¿ya? Entonces, pero para que se hagan una idea más o menos, entonces es el sueldo que yo tengo al mes. Entonces tenemos una familia, por ejemplo, que acá el papá gana, no sé, 420.000 al mes, y tenemos una madre que gana 380.000. Yo sumo esa cantidad de ingresos que hay en un mes en una familia, me da un total de 800.000 pesos, y lo divido por la cantidad de integrantes. Es decir, en esta familia son 5 personas. Divido por 5 y eso me da 160.000 pesos por persona, el famoso per cápita. Entonces esta familia, si yo miro los deciles, digo, esta familia pertenece por lo menos al quinto... No, mentira, al sexto decil, que va de los 154.000 a los 193. Igual van cambiando un poco los deciles en 20.000 pesos, 30.000 pesos, y ahí después podemos ir viendo como la actualización. Pero así más o menos se calcula el decil, ¿ya? Insisto, esto es solo para que ustedes lo sepan. Cuando uno postula al FUAS, no te preguntan, no te hacen hacer este cálculo. Esto yo lo hago para saber si la persona realmente tiene opción a beneficio o no. Porque si la familia, por ejemplo, está en el décimo decil, es decir, el per cápita de esa familia es más de 611.000 pesos, vamos a ir viendo, es muy difícil que tenga una beca estatal. Al menos que sea una beca que no me pida un cierto nivel socioeconómico, ¿cierto? O que me premien, que la vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Queda claro más o menos cómo se calcula el decil? ¿Sí? Perfecto. Si se fijan ahí, es una división, una sumatoria, y uno calcula así. Entonces yo puedo saber. Después vamos a ir viendo que también uno puede apelar por esto, ¿ya? Pero vamos a ir viendo cómo uno apela a pesar que uno esté en un decil más arriba. Y vamos a ir viendo que en general los beneficios es hasta el séptimo decil. Entonces, teniendo claro un poco que uno postula al FUAS de manera online, ¿cierto? Entre octubre y noviembre, hay que estar en cuarto medio o ya egresado a cuarto medio. Vamos a ver cuáles son las distintas alternativas que entrega, ¿cierto?, el Ministerio de Educación respecto al financiamiento. Y acá, para que les quede más o menos claro, que algo lo comentamos recién, y un poco nace nuestra fundación. En general la gente conoce más lo que es el famoso FUAS, que ahora yo les estaba explicando, esta plataforma, ¿cierto?, que uno postula, y el Ministerio de Educación entrega los siguientes beneficios que vamos a ir viendo en detalle. Por un lado, entrega la gratuidad, algunas becas del Mineduc, como Bicentenario, Nuevo Milenio, Juan Gómez Milla, etc. También uno puede llegar a tener un crédito, el famoso CAE, que quizás les suena un poco más, o el Fondo Solidario. Y además, cuando yo postulo al FUAS, postulo una beca especial de la JUNAER, que es la beca alimentación,
que me imagino que también la conocen. En todos los colegios subvencionados municipales existe esta beca alimentación, que la da la JUNAEP, y si yo estudio en la educación superior también puedo tener esta beca, la famosa tarjeta, ¿ya? Además, la JUNAEP entrega otros beneficios, por ejemplo, y acá les puede servir a sus estudiantes, la beca Presidente de la República, ¿ya? Que son para buenos estudiantes, o sea, que son que tienen buenas notas, los estudiantes postulan, ¿cierto? Lo pueden ver a través del colegio, a través del trabajador social, asistente social del colegio, y postulan esa beca, y les da un cierto ingreso, y también después lo pueden tener en la educación superior. Y, por ejemplo, también está la beca indígena, que también es una muy buena beca, que si, por ejemplo, yo tengo familiares, ¿cierto? Y tengo el apellido y me consigo con la CONADI, también puedo tener un beneficio extra. Eso por un lado. Y por otro lado, si se fijan al lado, yo lo veo al lado derecho, no sé si ustedes lo ven también al lado derecho, está todo el mundo como menos conocido, y un poco nace nuestra fundación por una carrera que tiene un buscador de becas, porque hay otras becas que uno no postula a través del FUA, sino que se postula a través de las mismas instituciones, ¿ya? Entonces, que nosotros hablamos como las becas privadas, entre comillas. Las instituciones, la universidad entregan becas. La Católica entrega beca, la Chile, la Portales, la Alberto Hurtado, la Universidad de San Sebastián, Universidad del Desarrollo, etc. Muchas de esas universidades entregan becas a los estudiantes. Por ejemplo, las fundaciones también, que vamos a ir viendo ejemplos, pero hay algunas fundaciones también becan a buenos estudiantes. Las cajas de compensación, no sé si ustedes sabían, pero algunas cajas de compensación también te ayudan con la matrícula, con pagar ciertos materiales, etc. Y además también las municipalidades, que a pesar son estatales, pero las dejamos aparte, también entregan beneficios. Hay que averiguar qué municipalidad, pero por ejemplo tengo entendido que San Bernardo, Santiago, La Florida también, entregan muy buenos beneficios a los estudiantes. Entonces, yo puedo, por ejemplo, tener gratuidad más una beca municipal, o puedo tener, por ejemplo, una beca del Mineduc más una beca de la institución. Y siempre hablo como de el como McDonald's, puedo tener la hamburguesa y puedo tener las papas fritas, se pueden mezclar estos beneficios, y la gente no sabe eso, ¿ya? Entonces es súper importante que tengan claro que se postula en octubre y noviembre a través de esta plataforma del FUAS, pero aparte yo puedo también postular a otras becas. No sé si hay alguna pregunta, Juan. Hasta el momento no, vale. Perfecto. Ah, ya era asistencia, pensé Sí. que alguien ahí preguntaba algo. Entonces, otro tema importante para que ustedes manejen como ya, pero ¿cómo entonces sé si puedo tener beca o no? ¿Qué becas existen, etcétera? Hay un tema que acá quizás esto lo conocen un poco más, que una cosa es el arancel real y otra cosa es el arancel referencial, ¿ya? Cuando yo estudio en un instituto, en una universidad, etcétera, yo pago el monto real, ¿cierto? Es decir, no sé, la carrera, voy a inventar, kinesiología en la Universidad Católica cuesta realmente 5 millones de pesos, ¿cierto? Pero otra cosa es el arancel referencial. El Ministerio de Educación todos los años fija montos, que sería como el referencial, que él dice cuánto debería costar realmente kinesiología. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque, por ejemplo, ya, yo quiero estudiar kinesiología en la Universidad Católica y cuesta 5 millones de pesos, realmente es lo que se paga al año, ¿cierto? Ahí después lo podríamos dividir mensual, pero más o menos un aproximado. El ministerio dice, la carrera de kinesiología en la universidad que sea debería costar más o menos 3 millones de pesos. Ya, si se fijan, el referencial siempre es menor al real. ¿Por qué esto es importante? Porque algunos beneficios solamente te cubren el arancel referencial y no el real. Entonces también hay que averiguar eso al momento de elegir una institución. Al menos que vamos a ir viendo ahora, no sé, obtenga la gratuidad, y ahí no importa porque la gratuidad me paga todo, me paga hasta la matrícula, me paga el arancel real. Pero, por ejemplo, si obtengo la beca Bicentenario, solamente va a pagar el referencial y no el real. Entonces, ustedes saben que hay universidades que cobran muchísimo más que el referencial. Entonces, hay universidades, por ejemplo, que van a estar cobrando por kinesiología 6 millones de pesos hasta 7 millones de pesos. Entonces, importante que el estudiante desde ya sepa que ya, ¿cuál es el referencial? El que fija el ministerio, cuánto me cubre la beca y cuánto es el real, porque finalmente voy a terminar pagando 7 millones de pesos y no 5. ¿Ya? ¿Se entiende ese concepto? Quizás ya lo manejan. Pero es importante tenerlo claro, porque vamos a ir viendo ahora el tema de las becas, que algunas cubren el arancel real y otras cubren el arancel referencial. Entonces, ahora vamos a ir viendo a los distintos beneficios que postulamos a través del famoso FUAS, que era la imagen que les mostré al principio, que se hace de manera online. Cuando un estudiante postula a todos los beneficios, también es súper importante. No es que yo diga, quiero postular solamente la gratuidad o solamente esta beca. Yo postulo a todos los beneficios que entrega el Ministerio de Educación y después el sistema me da el mejor beneficio según donde yo me matricule.
Entonces, la gratuidad, que quizás esta la conocen más, porque sale más en la televisión, es un poquito más conocida, me cubre, como les decía yo recién, el arancel real y también la matrícula. Es por lejos, este es el mejor beneficio de todo, porque imagínense, me paga hasta la matrícula, ustedes saben que hay universidades que la matrícula también es bastante cara, ¿ya? Pero esto es súper importante, la gratuidad me cubre solamente la duración formal de la carrera. Vuelvo al ejemplo anterior, quiero estudiar kinesiología en la Católica, yo miro la malla y la malla me dice esta carrera dura 5 años. Si yo me demoro 6 años, el sexto año no me lo va a cubrir, ¿ya? Este beneficio solamente pasa con la gratuidad. Quizás podría postular otra beca, podría ser, pero es súper importante que cumpla la duración que dice la malla curricular. Si la malla dice 5, me cubre hasta el 5.º año, el sexto año no me lo va a cubrir, ¿ya? Requisito económico, súper importante, pertenecer al 60% de menores ingresos, ¿ya? Cuando uno se mete a la página del Registro Social de Hogares, bueno, ahí los estudiantes pueden saber o pueden preguntarle a sus papás, ¿cierto? Les va a aparecer como una barrita de colores y les va a decir cuál es su índice, si están en el 80, en el 70, o en el 60, o en el 50. Para la gratuidad, por lo menos tengo que estar dentro del 60% de menores ingresos. ¿Y cuál es el requisito académico? Que este, como por un lado los estudiantes acá se alegran un poco, no tiene ningún requisito académico, es decir, podría haber terminado de primero a cuarto medio con un NEM de 4.8 y podría tener gratuidad si es que cumplo el requisito económico. Pero esto sí que es muy importante, tiene que ver con el requisito de la institución. Y acá ojalá se queden grabadas con esta palabra, pero instituciones que estén adscritas a la gratuidad. Entonces, ojo ahí, porque no todas las instituciones están adscritas a la gratuidad. Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero estudiar prevención de riesgo en AYEP o en Andrés Bello, no voy a tener gratuidad, a pesar que cumple el requisito económico, porque AYEP y el Andrés Bello no tienen la gratuidad, no están adscritos. Pero, por ejemplo, ahora hace poco la Santo Tomás se adhirió, ¿cierto?, a la gratuidad, entonces podrían tener gratuidad, ¿ya? También nos pasa todos los años, los estudiantes no saben esta información y creen que tienen gratuidad y, ojo, tienen que ser primero aceptados por la institución, por la universidad o por el instituto técnico, ¿cierto? Y además tienen que estar adscritos a la gratuidad. Otra beca también que uno postula es la beca de excelencia académica, que acá quizá alguno de sus estudiantes se puede motivar o le pueden contar un poco. Me cubre 1.150.000 del arancel anual de la carrera, y acá, fíjense, el requisito económico es más alto, es decir, tengo que pertenecer solamente al 80% de menor ingreso, ¿ya? Pero sí acá tiene un requisito académico que es pertenecer al 10% de los mejores egresados de la generación, es decir, se toma la generación entera y los que están dentro del 10% mejor, se les da este beneficio. ¿Y cuál es el requisito? Que la institución esté acreditada. ¿Se acuerdan que yo partí hablando la charla del CNA Chile, que le ponía como notas a las instituciones? Dicen si están acreditadas o no. Claramente, para tener una beca tiene que estar la institución acreditada. Entonces, si cumplo el requisito económico y académico, podría tener esta beca. Después está la beca Bicentenario, que también es una muy buena beca, que me cubre hasta el arancel referencial de la carrera. ¿Se acuerdan que el arancel referencial es el arancel que fija el Ministerio de Educación? Y el requisito económico acá es pertenecer al 70% de menor ingreso. Y ojo aquí, el requisito académico es obtener puntaje en la prueba de transición igual o superior a 500 puntos, promedio entre la prueba de lectura y matemáticas. También es importante saber eso, porque a veces pasa que los estudiantes dicen, pero ¿por qué no tuve la beca Bicentenario si tenía un NEM sobre 5? Y es como, sí, pero no te fue tan bien en la prueba y sacaste menos de 500 puntos, ¿ya? Entonces también es un requisito. Y lo mismo que la institución esté acreditada. Y después tenemos la beca Nuevo Milenio, que cubre 860.000 pesos del arancel anual de la carrera. Eso es para jóvenes que pertenezcan al 50% de menor ingreso, y si pertenecen al 70% de menor ingreso, les cubre un poquito menos, les cubre 600.000 pesos. En general, esta beca está pensada para carreras técnicas, y las carreras técnicas, ustedes saben, cuestan un poco menos. Entonces, igual la beca los ayuda bastante. Y acá el requisito académico es solamente el NEM, nota de enseñanza media, que sea igual o superior a un 5. Y acá el requisito de la institución es lo mismo, que está acreditada, y también incluye las Fuerzas Armadas. Si alguien quisiera estudiar en las Fuerzas Armadas, también podría usar esta beca. Y después está la beca Juan Gómez Milla, que cubre 1.150.000 el arancel anual. Acá me piden pertenecer al 70% menor ingreso y también obtener un puntaje de la prueba superior a 500 puntos. Y me imagino que muchos de ustedes tienen estudiantes extranjeros, creo, si no me equivoco. Ya, para que ustedes tengan claro, los estudiantes que son extranjeros podrían llegar a obtener o la gratuidad
o esta beca, la Ojango Milla, ¿ya? Que es para extranjeros. Solamente esos dos beneficios. ¿Por qué? Porque las demás becas te exigen tener nacionalidad chilena, ¿ya? Después si quieren ahí podemos ver más en detalle, pero para que sepan también los estudiantes extranjeros, o la gratuidad o la beca Ojango Millas para extranjeros. Son los beneficios que ellos pueden llegar a obtener. Dale, Juan. Perfecto. Ya, muchas gracias, Vale. Ahora, continuando con las becas del Mineduc, también tenemos la beca para hijos de profesionales de la educación. Esta beca financia 500.000 pesos del arancel anual de la carrera. El requisito económico acá nos permite tener un poco más de ingresos porque nos pide pertenecer al 80% de menores ingresos. Y acá tenemos dos requisitos académicos para la obtención de esta beca. En primer lugar, el estudiante tiene que tener un puntaje mínimo promedio en la prueba de transición de 500 puntos entre las dos pruebas obligatorias, y además tiene que tener un NEM igual o superior a 5,0, ¿ya? Y ahora, también el requisito más importante de esta beca en particular es ser hijo de un profesional de la educación. Y entiéndase también profesional de la educación, no solamente profesores, que muchas veces se le dice como la beca para hijos de profesores, ¿cierto? Existen distintos profesionales de la educación, por ejemplo, alguien administrativo, un paradocente, ¿cierto? Cualquier persona ligada al área de la educación y que trabaje en un colegio, que tenga además contrato vigente. Muchas veces nos preguntan, pero mi mamá es de profesión profesora. Ya, pero si ella no está trabajando con contrato, ¿cierto? No va a poder postular el estudiante a esta beca. Además, el contrato tiene que ser en una institución municipal, particular subvencionada o de administración delegada. Ya en ese sentido, por ejemplo, un colegio particular pagado no serviría para esta beca en particular. ¿Dónde puedo ocupar la beca para hijos de profesionales de la educación? En una institución, obviamente, que esté acreditada. Luego tenemos la beca vocación de profesor, que es una beca bastante buena también, y vendría a ser algo así como la gratuidad, pero enfocada en las carreras de pedagogía. ¿Y por qué es tan buena esta beca? Porque cubre el arancel real de la carrera y además la matrícula, y también obviamente por la duración formal de esta carrera. Recordemos que la duración formal es lo que a mí me dice la malla curricular que debería durar una carrera. Requisito económico, y esto también es súper importante, no tiene requisito socioeconómico. Por lo tanto, acá no va a ser importante el tema de los ingresos de mi familia, pero sí va a ser súper importante en esta beca el requisito académico, ¿ya? Un estudiante va a poder estudiar pedagogía gratis si es que obtiene un puntaje en la prueba de transición igual o superior a 600 puntos entre la prueba de lectura y la prueba de matemáticas. Y además, si tiene, por ejemplo, un puntaje de 700 puntos, se le suma a estudiar gratis un aporte monetario mensual de 80.000 pesos aproximadamente. Por lo tanto, es una muy buena beca, y el requisito de la institución acá también es súper importante, que primero la institución esté acreditada, porque recordemos, tal como dijo Vale, es sumamente importante la acreditación para poder optar a beneficios estatales, y además que la carrera sea elegible. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos elegible? Recordemos que Vale también nos dijo que existían 3 carreras que tienen que estar tanto la institución como la carrera acreditadas, y pedagogía es una de ellas. Por lo tanto, si yo además quiero estudiar gratis, ¿cierto? Mi institución y mi carrera tienen que estar acreditadas. Sí, y comentar, Juan, que se nos fue igual, cuando uno postula al FUAS, uno se mete a la página y aparece un banner para postular a todas estas becas. La única que sale en otro color más abajo es la beca vocación de profesor, para que también lo tengan claro. Es cosa de leer igual, comprensión lectora, pero por si acaso no va a pasar igual que no leen hasta abajo y sale que eres beca vocación de profesor, y esa es la única que uno que tiene que hacer clic ahí para postular a ella. Y pide muy pocos datos. Esta te pide solamente tu nombre, tu root, y sería. Exacto. Porque además también se llena un primer formulario que es el general, que es para todos los beneficios, y llenando ese después el otro es un mero trámite de confirmar más que nada que uno postula la beca de vocación de profesor, que eso es súper importante. Exacto. Acá preguntan, Vale, en el chat, si es que la beca de vocación de profesor tiene alguna otra condición, y no, solamente el puntaje y el tema de que uno se matricule en una institución que esté acreditada, y también la carrera, en ese sentido. Claro, bueno, lo No que sí hay... después tienen que trabajar, eso sí. Ah, Después exacto, igual claro. se vuelve la beca, eso sí, eso es súper importante. Después tienen que trabajar, y ahí dependiendo de dónde van o no, tienen que trabajar en un colegio municipal o subvencionado, un poco como la idea de esta beca es que las mejores personas estudien pedagogía para un poco mejorar la educación. Entonces, ese es uno de los requisitos que viene después, y dependiendo también de la zona donde uno se va. Exacto, a eso se refería, dice en el chat la Claro. persona.
Creo que es menos tiempo cuando te hay una zona más lejana, como al norte o al Sí, sur, zonas como extremas, creo que ahí la acortan el tiempo. Igual ahí pueden buscar también información que son expertos en eso en Elige Educar. Elige Educar se encarga, por ejemplo, de asesorar a estudiantes que tienen como la idea de estudiar pedagogía, como ese bichito, le hacen talleres, lo acompañan. Es una muy buena ONG que trabaja justo eso. Para los que tienen como duda de estudiar una pedagogía, una muy buena carrera, eh, para que se metan ahí también en Elige Educar, ahí después lo compartimos, Juan, para que lo vean. Pero sí, después hay que perfecto, devolver vale. la beca. Es la Exacto. verdad que después hay que devolverla. Ahora continuando, ya hemos visto, por ejemplo, la gratuidad y las becas Mineduc, que dinero que finalmente al estudiante se le da como un premio, ¿cierto? Ya sea por el tema de los ingresos socioeconómicos del grupo familiar o por temas académicos, ¿cierto? Pero finalmente también tenemos dos créditos que otorga actualmente el Estado. Esto es dinero que al estudiante se le presta, ¿cierto? Para poder financiar la educación superior y una vez que ya egresa de su carrera tiene que empezar a pagarlo, ¿cierto? En primer lugar tenemos el Fondo Solidario, ya que este es el primer tipo de crédito, y tiene dos modalidades, y eso va a ir muy ligado al porcentaje de vulnerabilidad del grupo familiar. Por ejemplo, si el grupo familiar del estudiante pertenece al 60% de menores ingresos, al estudiante le pueden prestar hasta el 100% del arancel referencial de su carrera. Recordemos que es este monto que fija el Estado, ¿cierto? Ahora, si los ingresos del estudiante son un poco mayores, pero aún así permanecen en el 80% de menores ingresos, le pueden prestar entre el 50% del arancel referencial hasta el 100% también podría llegar a ser, dependiendo mucho también del tipo de carrera y la institución. ¿Cuál es el requisito académico para poder optar al Fondo Solidario? Obtener un puntaje en la prueba de transición igual o superior a 475 puntos. Esto también recordemos que es el promedio entre la prueba de lectura y la prueba de matemáticas. Y el requisito de la institución para poder usar este crédito es que la institución pertenezca al Consejo de Rectores. Y cuando hablamos de esto quiere decir que este crédito en particular se va a poder usar solamente en universidades y que además sean pertenecientes al Consejo de Rectores. Recordemos que no todas las universidades pertenecen al Consejo de Rectores y eso nosotros esa información la podemos encontrar, por ejemplo, en demre.cl. Ahí uno puede ver cuáles pertenecen y cuáles no. ¿Ya? Luego de esto tenemos otro crédito que yo creo que es más conocido, ¿cierto? A todos por lo menos nos debe sonar un poco, que es el famoso CAE, el crédito con aval del Estado. ¿Cuánto me financia el CAE? Cubre hasta el 100% del arancel de referencia, no tiene requisitos socioeconómicos, ya más o menos a partir del año 2012 que se eliminó un poco ese requisito y hasta ahora por lo menos nadie ha quedado fuera de poder usar el crédito por tema de ingresos, ¿ya? El requisito académico acá es uno de estos dos. Cualquiera, cumpliendo por lo menos uno de ellos, se puede optar al CAE. Primero, si es que se rindió la prueba de transición, haber obtenido un puntaje promedio de 475 puntos. Si no se rindió la prueba, ¿cierto? Pero sí se van a tomar en consideración las notas. Y si mi NEM es igual o superior a 5.3, yo también voy a poder optar a este CAE. Recordemos que el NEM es el promedio de notas de enseñanza media, es decir, el promedio entre los 4 promedios finales de primero a cuarto medio. Ahí también va a ser sumamente importante el tema de las notas, en este caso en particular, y en algunas otras becas que vimos anteriormente. ¿Dónde se puede usar el famoso CAE? En instituciones que estén acreditadas, y acá también se incluyen las ramas de las Fuerzas Armadas. La idea también es un poco es que ojalá los estudiantes agoten todos los recursos anteriores, como la gratuidad, becas, ¿cierto? Y no tengan que pedir estos créditos, y si tienen que pedirlos, que sea por el monto menor posible, para que también su deuda no sea muy grande. Exacto, además recordar que después tiene una tasa de interés de un 2%, ante la mayor de un 6%, pero claro, lo ideal es que tengan gratuidad, beca y en el peor de los casos que tengan que optar al Fondo Solidario o al CAE. Y bueno, esto es por lo menos respecto a lo que vimos anteriormente a beneficios estatales, ya que tal también como ahí dijo Vale, son mucho más conocidos generalmente por las personas. Pero también existen beneficios privados y los beneficios privados son bien diversos. Tenemos, por ejemplo, becas que apuntan al copago, es decir, a financiar esta diferencia que se produce entre el arancel real y referencial, ¿cierto? Hay otros, por ejemplo, beneficios que están enfocados en cubrir el transporte, cuando, por ejemplo, a un estudiante le toca movilizarse quizás a otra región a estudiar, ¿cierto? También hay becas para alimentación, que esto es aparte de la beca que otorga el Estado, ¿cierto? Hay instituciones que otorgan becas de alimentación en paralelo y además becas para materiales. Sabemos que, por ejemplo, hay carreras que involucra gastar mucho en temas de materiales, por ejemplo, odontología, diseño, ¿cierto? Algunas ingenierías, muchas veces involucran mucho gasto, hay becas para poder cubrir esos gastos. Odontología también, ¿cierto?
¿Qué es importante a considerar de estos beneficios privados en general? Que cada beneficio tiene sus requisitos, ¿ya? Y además sus fechas de postulación, que eso es sumamente importante. Si hay algo bueno que tienen los beneficios estatales, es que yo lleno el FUAS, ¿cierto? Y llenándolo postulo a todos los beneficios en las mismas fechas, ¿cierto? Después voy a tener mis resultados, pero los beneficios privados son un mundo, ¿ya? O sea, cada beneficio tiene sus fechas, hay que estar atento a los requisitos, ¿cierto? Por lo tanto, eso es súper importante de considerar. Por lo tanto, requiere hacer una búsqueda bien exhaustiva de información. Y para eso también nosotros tenemos un buscador que nace un poco con el origen de la fundación también, que es el único buscador de becas en Chile, en donde un estudiante puede ingresar, ¿cierto? Poniendo ciertos filtros, y va a aparecer un listado completo de los beneficios existentes, tanto estatales como privados. Juan, nos hicieron dos preguntas. Por un lado nos Ya, dice, perfecto. el concepto de arancel es ambiguo en algunas instituciones. Algunos entienden que arancel es solo la matrícula y otros que es el costo total anual sin considerar la matrícula. ¿Podrían aclarar el punto, por favor? Ah, ya, perfecto, sí. Bueno, generalmente el arancel se entiende como un pago que se realiza, pero tiene razón, porque a veces, no sé, en las páginas de las instituciones dice arancel semestral, por ejemplo. Eso uno tiene que fijarse bastante bien, porque, por ejemplo, si aparece arancel anual, quiere decir que ese es el monto que te cobran al año por estudiar la carrera. Pero tal como dice la persona en el chat, también hay instituciones que cobran arancel semestral. Por lo tanto, ahí tendríamos que pagar ese monto cada semestre, ¿cierto? Lo mismo en la matrícula. Hay instituciones que nos hablan de una matrícula anual, ¿cierto? Que es ese monto que se paga una vez al año, pero también hay instituciones que cobran matrícula semestral. Por lo tanto, eso uno igual tiene que consultarlo directamente en las páginas de las instituciones que uno quiere estudiar. Sabemos que no son tantos casos que hacen este cobro semestral, sino que generalmente la mayoría de las instituciones lo hace de forma anual. Pero es un buen punto que hace la persona y uno tiene que buscar esa información previo a la matrícula. Sí. Y después comentan, igual el FUAS es necesario a veces para los beneficios Ah, sí. internos. Sí, eso es importante. Hay universidades que, por ejemplo, quizás el estudiante cuando llenó el FUAS, por su tema de ingresos, no calificó para ningún beneficio, ¿ya? Pero en la universidad quizás uno puede postular porque hay requisitos que tienen, o sea, perdón, beneficios que tienen requisitos más que nada académicos, pero sí algunos establecen que además hayan llenado el FUAS, independientemente de su calificación socioeconómica, pero que sí hayan participado del proceso de postulación a los beneficios. Es un buen punto también que hace la persona, está bien informada, parece ahí, La quien nos María Fernanda, comenta. sí. Sí, Exacto, siempre, por eso siempre recomendamos postular al FUAS. No pierden nada, se postula en línea y listo. Pero sí, siempre conviene porque además también uno sabe cómo le está yendo. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco cuándo se postula, qué pasa si uno postula y después no se matricula. Y tiene que ir un poco con lo que vamos a ver ahora. Porque acá exacto. está la Bueno, página que Juan está sí. ahí comentando un poco. Ahí pueden, en porunacarrera.cl pueden encontrar el buscador, es súper completo y todos los años se actualiza, por lo tanto la información que van a encontrar es información fidedigna y que está disponible actualmente. Sí, ahí, no, ahí estamos el equipo ahí buscando beca por beca, pero claro, ustedes pueden filtrar la carrera, la institución, la comuna, y les va a aparecer el listado de becas, tanto estatales, que son las que están explicando ahora, y también las becas que entrega cada institución, cajas de compensación, etcétera. Aquí nosotros también quisimos poner un poco algunos ejemplos de beneficios privados, ¿ya? Para que esto es un ejemplo sencillo de las múltiples becas, beneficios en general que otorgan entidades privadas. Por ejemplo, acá tenemos la beca Cardenal Raúl Silva Enríquez, que la entrega la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿cierto? Esta beca en particular cubre la diferencia entre el arancel real y el de referencia, y los requisitos, acá por ejemplo el requisito es haber postulado a beneficios estatales del año en proceso. Entonces aquí sí les piden sí o sí haber postulado al FUAS, ¿cierto? Y además, bueno, en este caso en particular, haber ganado la beca Bicentenario, que es asignada por el Mineduc hasta el decil 7. Por lo tanto, aquí se produce al ganarse la beca Bicentenario una diferencia de copago, ¿cierto? Que esta beca cubre para poder que el estudiante en realidad no tenga que pagar ninguna diferencia. Ahora también existe otra beca que aquí quisimos poner desde el mundo de las fundaciones, esta es Fundación Puente, que el beneficio es un aporte económico mensual que le llega al estudiante, y los requisitos para poder optar a este beneficio son ingresar a primer año a una carrera conducente a un título técnico o título profesional, ¿cierto? Es decir, a la educación superior, estudiar una carrera con duración mínima de 2 años, ¿ya? Entonces ahí puede ser una carrera técnica, ¿cierto? Que duran 2 años y medio, y también una profesional, porque el mínimo son 2 años, y acá se suma un beneficio, o sea, un requisito que tiene que ver con la edad del postulante, que es entre 17 y 24 años de edad.
Y además, esta beca en particular es buena también porque se le entrega acompañamiento al estudiante. Aparte de darle este aporte económico mensual, también se hace un seguimiento, ver un poco la calidad de vida que está llevando en la educación superior, ¿cierto? Es un acompañamiento bien completo. Y bueno, ahora vamos a esta parte final de esta presentación que tiene que ver un poco con qué pasa después de que uno complete el FUAS. Porque muchas veces uno se queda ahí, ¿cierto? Y no sabe bien qué es lo que va a venir después. Muchas veces los estudiantes creen que, no sé, yo postulo ahora a los beneficios y mañana me van a dar los resultados. Y en ese sentido contarles que la asignación de beneficios actualmente, la asignación de beneficios estatales, se hace en distintas etapas, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poco en qué consiste cada etapa y la vamos a ubicar temporalmente donde más o menos sucede, ya que se supone que este año el calendario académico, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con postulaciones debería ser regular, no como el año pasado que se desordenó un poco, ¿cierto? Y contarles que esto parte con, primero, llenar el FUAS en octubre-noviembre, ¿ya? En esos meses, más o menos, a partir de la quincena de octubre, comienza el proceso de llenado y se extiende más o menos hasta el 15 de noviembre, ¿cierto? El estudiante postula, llena este FUAS, y luego viene una etapa 2, que esto más o menos es en diciembre, en donde se hace la primera entrega de resultados de asignación. Y estos resultados son el nivel socioeconómico, que lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con un primer filtro que se aplica, que tiene que ver solamente con los ingresos del grupo familiar. Luego viene una tercera etapa, aproximadamente en febrero, en donde ahora a este primer filtro que se aplicó, que era el filtro socioeconómico, también se aplica el filtro académico. Y eso tiene que ver con el NEM, que son las notas de enseñanza media, ¿cierto? Y además con los puntajes obtenidos en las distintas pruebas de transición. Recordemos que los resultados deberían estar en enero más o menos, ¿cierto? Entonces ya en febrero se aplica este filtro. Luego viene una cuarta etapa que tiene que ver ya cuando al estudiante se le asigna el beneficio, es decir, el estudiante ya sabe cuál es el beneficio que finalmente se le otorgó, y ese mismo día parte también el proceso de apelación, que tiene que ver cuando un estudiante que, por ejemplo, no obtuvo beneficios, o quizás obtuvo una beca con un monto menor y quizás cree que puede mejorar el beneficio, le pide al Estado que se le vuelva a evaluar para poder tratar de mejorar este beneficio. Ese proceso se hace de forma online, ¿ya? Y no apela a cualquier persona tampoco, sino que uno se tiene que acoger a un causal de apelación, que lo vamos a ver más adelante. Y además también hay una quinta etapa que, bueno, es un segundo periodo de postulación, que es para aquellos estudiantes que, por ejemplo, no postularon en octubre-noviembre. La idea es que todos postulen en el primer periodo, porque así también los resultados no van a ser tan tardíos. Y aquí, bueno, un poco vamos a desglosar un poco en qué consiste cada una de las etapas que mencionamos. Primero teníamos, ¿cierto?, el nivel socioeconómico, donde se le informaba al postulante de su nivel socioeconómico, tal como el nombre dice la etapa, ¿cierto?, y a qué beneficios podría estar seleccionados. ¿Cómo se hace la entrega de esta información? A través de una pila. Ya aparece una pila, ¿cierto?, en la misma página donde se hizo la postulación, y esta pila va a estar con un porcentaje de llenado. Entre más llena esté la pila, quiere decir que a más beneficios va a poder optar un estudiante. Por lo tanto, si la pila del estudiante está completa, cargada, ¿cierto?, quiere decir que por nivel socioeconómico, por ingresos, va a poder optar desde la gratuidad hasta los créditos. Si esto empieza a bajar, ¿cierto?, se va a eliminar, por ejemplo, la gratuidad. Ahí estamos viendo, se va a eliminar la gratuidad, por ejemplo, si es que está solamente hasta las 3/4 partes, pero va a poder seguir optando a las distintas becas y créditos. Ya si la pila llega a un 50, son poquitas becas a las que se puede optar, y además los créditos. Y finalmente, en el peor de los casos, si a un estudiante le aparece un cuarto de llena la pila, quiere decir que por ingresos solamente va a poder optar al crédito con aval del Estado. Por lo tanto, es súper importante poder también saber cómo interpretar estas pilas. También puede pasar un quinto caso, ¿ya?, que tiene que ver con estudiantes que no le aparece la pila, ¿ya? Y en ese caso le va a aparecer que deben realizar acreditación socioeconómica. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la información que se puso en el FUAS no coincide con la que está disponible en el sistema. Cuando el estudiante, ¿cierto?, postula al FUAS, llena este formulario, pone toda esa información que dijo Vale, que tiene que ver con los ingresos, composición del grupo familiar, ¿cierto? El ministerio, ¿qué es lo que hace? Toma esa información y la compara con la que está disponible en el sistema. ¿Y dónde echa mano el ministerio para poder comparar? Al registro social de hogares. Por lo tanto, si hay algo que no concuerda, por ejemplo, yo en el FUAS puse que éramos 4, y en verdad en el registro dice que somos 5 integrantes, ahí hay algo que no concuerda. Por lo tanto, el estudiante se va a tener que acreditar socioeconómicamente, es decir, cuando se vaya a matricular,
va a tener que presentar documentación para demostrar que lo que puso en el FUAS es verdad, ¿ya? No quiere decir que le van a negar los beneficios, porque muchas veces los estudiantes piensan eso. No, el proceso se va a volver un poco más engorroso porque tiene que presentar papeles, ¿cierto? Pero si lo presenta y demuestra que lo que puso es verdad, ahí no va a haber ningún problema y puede continuar con las otras etapas de asignación. Juan, nos hacen otra pregunta. Dice, ¿Sí? ¿influye que mi alumno diera exámenes libres un año anterior a cuarto medio en la posibilidad de optar una beca? No influye para nada el tema de dar exámenes libres o, por ejemplo, estudiar en un colegio 2x1, tampoco, no. Lo importante es que haya cerrado la enseñanza media y ahí también quizá al dar exámenes libres va a cambiar un poco el tema de el cálculo del NEM, ¿cierto? Porque se va a hacer con menos nota, pero finalmente va a tener una nota final igual, no le perjudica para nada. Gracias, Juan. Gracias, Vale. Ahora continuando, luego de esta etapa de nivel socioeconómico, que era más o menos en diciembre, venía la preselección, ¿cierto? Esto es en febrero, esto es una segunda etapa de resultados, después del filtro socioeconómico, y en este paso se considera, tal como había dicho anteriormente, el tema del notas de enseñanza media y los puntajes en la prueba de transición, ¿ya? También es importante recalcar que si un estudiante, por ejemplo, va a ingresar a una carrera que no le piden puntaje en la prueba de transición, y por ejemplo no rinde la prueba de transición, solo va a ser importante el tema del NEM. Ahora, si hay beneficios que sí le piden puntaje en la prueba de transición, como lo vimos anteriormente, obviamente no va a poder optar a esos beneficios, ¿cierto? Pero sí va a poder optar a aquellos beneficios que solo le piden NEM. Como por ejemplo teníamos la beca Nuevo Milenio, ¿cierto? La gratuidad tampoco nos pide algo académico, por lo tanto también se podría optar, ¿cierto? Eso es sumamente importante. Y si van a ingresar a una carrera que pida puntaje, tienen que tener un mínimo de 500 puntos para también poder ganarse los beneficios que le pidan, en particular algún puntaje. Bueno, ahí tenemos un pantallazo de cómo ve generalmente un estudiante la información, ¿ya? Esto podría quizás cambiar el diseño, pero la información es la misma. Ya un estudiante ingresa a fugas.cl y ahí dice, de acuerdo al análisis realizado por el Ministerio de Educación, estás preseleccionado para los siguientes beneficios. Y ahí al estudiante le aparecen los nombres de los beneficios. Ahora, ¿qué es importante en esta etapa? Primero, puede pasar que el estudiante crea que se va a ganar todos esos beneficios, y eso es algo que pasa muy frecuentemente, y no, el estudiante obviamente se va a ganar el beneficio que más le convenga, y generalmente solamente es uno, ¿ya? Y también hay que fijarse bien aquellos que están preseleccionados para gratuidad, porque tal como decía Vale, muchas veces se matriculan mal en instituciones donde no pueden usar el beneficio, entonces pierden la posibilidad de estudiar con gratuidad. Sí pueden ocupar becas, ¿cierto? Pero recordemos que la gratuidad cubre todo, entonces si yo estoy preseleccionado para gratuidad, tengo que matricularme en un lugar donde pueda usarla. Y acá, bueno, teníamos la última etapa, ¿cierto? Que tiene que ver con la asignación. Aquí ya en la tercera etapa al estudiante se le indica cuál es el beneficio que se ganó, ¿cierto? Ahí ya el estudiante es dueño de su beneficio, ¿cierto? Porque cumplió el último requisito que era matricularse en la educación superior, ¿cierto? Y tal como dije también, el mismo día que se entregan los resultados de asignación, en la página, en esta misma página de FUAS, aquellos estudiantes que tienen la posibilidad de mejorar el beneficio, les aparece un botoncito que dice apelar. Entonces los estudiantes que quieran mejorar su beneficio y sientan que en verdad se les tiene que volver a evaluar, pueden realizar este proceso. Ese proceso es 100% online, no tienen que ir a ningún lugar a dejar papeles, y se hace subiendo documentación requerida por la página, que va a depender también del causal al cual se acogieron para poder apelar. Que tal como yo les dije, no cualquiera puede apelar, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos un pantallazo de la asignación, ahí el estudiante, por ejemplo, en este caso, se ganó la gratuidad, entonces el mejor caso, ahí por eso no le aparece ningún botoncito de apelar. Si se hubiese ganado alguna beca quizás, o no hubiese ganado ningún beneficio, le aparecería ese botoncito y ahí podría comenzar el proceso. Aquí preguntan en el chat si es que las becas estatales son excluyentes entre sí. Ya, esto es súper importante. El ministerio establece como regla que uno puede ganarse 2 beneficios estatales, por ejemplo, 2 becas, pero la condición es que entre las 2 no pueden cubrir más de 1.150.000 pesos, ¿ya? Ahora, muchas de las becas que existen cubren mucho más que ese monto, o cubren ese monto. Por lo tanto, generalmente un estudiante, por ejemplo, suele ganarse un solo beneficio porque le cubre mucho más que ese monto. Y si se dan combinaciones, por ejemplo, se podría combinar, no sé, la beca para hijos de profesionales de la educación, que son 500.000 pesos, con quizás la Nuevo Milenio.
Y entre las dos te cubren 1.150.000, pero generalmente es solamente un beneficio porque nos cubre más que ese monto. Exacto, lo ideal es poder complementarlo con una beca privada, como comentamos. Exactamente. Sí son complementarios con los créditos, por ejemplo, que finalmente el crédito es un préstamo que se le da al estudiante. Y bueno, acá la apelación, que ya les habíamos dicho también en qué consiste. ¿Cuáles son los requisitos para poder apelar? Primero, haber completado el FUAS, estar matriculado además, porque es sumamente importante poder apelar estando matriculado, ¿cierto? Tener dónde usar el beneficio, que si es que se me da un mejor beneficio, y haber completado todos los pasos hasta la asignación, es decir, haber tenido nivel socioeconómico, ¿cierto? Preselección, etcétera. Es un proceso que, tal como dije, se realiza de forma online, donde se suben todos los documentos requeridos, y generalmente dan un mes para apelar, que es entre febrero y marzo. Y acá tenemos los principales causales de apelación, que esto es sumamente importante a considerar. Primero, puede pasar que cuando yo completé el FUAS en octubre, de octubre a marzo, que son los resultados finales de asignación, haya cambiado mi composición familiar. Por lo tanto, quizás ahora somos más integrantes y con los mismos ingresos, por lo tanto, obviamente nuestro per cápita va a bajar y quizás vamos a poder pedirle al Estado que nos vuelva a evaluar. Por lo tanto, eso es un causal. Si hay diferencia en ingresos, y por ejemplo el año pasado pasó mucho, que hubo gente que en el camino perdió el trabajo, o vio su sueldo disminuido, ¿cierto? Entonces también se puede apelar destacando que las condiciones que se declararon en el FUAS en verdad cambiaron, ¿ya? También si es que alguien quedó cesante, también es un causal al que se puede acoger, por ejemplo, alguien para que le mejoren el beneficio. De hecho, por ejemplo, el causal 2 con el 3 generalmente van unidos, ¿ya? Y eso es lo bueno también, que los causales de apelación yo puedo elegir los que yo quiera y sienta que son verdaderos, y ahí tengo que ir subiendo la documentación que se me pida. También, por ejemplo, uno puede apelar si es que hay un gasto permanente en salud o enfermedad grave. Ya muchas veces todos critican el tema del FUAS porque solamente se ponen los ingresos del grupo familiar y no los egresos, no los gastos, ¿cierto? Y, por ejemplo, una enfermedad puede provocar muchos gastos en un grupo familiar. Entonces llega el momento de la apelación en donde una familia sí puede demostrar y poner los gastos que tiene por concepto de enfermedad de algún integrante del grupo familiar. Entonces ahí se suben boletas, papeles médicos, etcétera. También si es que hay otro integrante del grupo familiar en la educación superior, también se puede apelar, incluso no cumpliendo los requisitos socioeconómicos que nos piden los beneficios. Ya, o sea, ya tener dos personas de una misma familia en la educación superior aumenta las probabilidades de tener beneficios, ¿ya? Muchas veces las personas piensan que en verdad tendríamos menos posibilidades, o que, por ejemplo, se da como un beneficio por familia, y no es así, ¿ya? Eso es súper importante desmitificar en ese sentido. También si es que hay algún integrante de la familia en situación de discapacidad, que esté comprobado también, ¿cierto? Se puede apelar. Si es que hubo problemas con el registro de las notas de enseñanza media, también se puede apelar. Que eso es menos frecuente, sí, ya eso tiene que ver cuando el colegio tuvo algún problema y registró mal las notas del estudiante, se podría apelar si es que hubo algún error. Si es que se declaró en el FUAS un título por error, ya, porque también se pregunta el nivel de estudios de cada integrante del grupo familiar, y a veces puede pasar que un estudiante se ponga a él mismo un título profesional, ¿ya? Son errores, ¿cierto?, que en primera instancia quizás le negarían un beneficio, porque no se puede tener un título, ¿cierto?, pero al rectificar en esta apelación no habría después ningún problema para que se le asigne un beneficio. También aquellas personas que son hijos de profesionales o asistentes de la educación, extranjeros también pueden apelar, que están en procesos de permanencia o residencia, ¿cierto? Y además las personas que se puedan ganar la beca de reparación, ya sea de titular o traspaso, que tiene que ver con el informe VALE. Esos son los causales, y tal como dije anteriormente, lo bueno es que nos podemos acoger a más de uno. Y eso ha sido toda esta charla. Es mucha información, pero esperamos que haya sido muy útil. Exacto, no sé si quieren que comentemos algún tema que vimos. Yo sé que es harta información, ya a esta hora me imagino que están todos cansados con siempre el tema del financiamiento un poco agotador. Lo sabemos que no es un tema tan fácil de entender, pero no sé si tienen alguna duda o no, otra pregunta. Estaba muy buena la charla, Vale y Juan Manuel, muy agradecido, de verdad, es harta información, pero sí está súper bien explicada.
La verdad es que tanto yo y como muchos de los tutores, yo creo que se nos abrieron como varias antenitas y luces de que hay estas opciones, de que realmente hay que dedicarle un poco más de tiempo. Y yo que les voy a mandar a todos igual esta información para poderlo desglosarlo más detalladamente, ¿cierto? Y que todos la podamos tener. Pero sí dejo la invitación ahora que aprovechemos que está la Vale y con Manuel, si a alguno le quedó alguna inquietud que realmente quiera aclarar, que es el momento para hacerlo. Sí, si algo no quedó claro, intentamos de resumir, créanme que es mucha la información, pero lo importante es que primero ya nos conozcan, yo creo que es un gran paso, o sea, cualquier duda que tengan, nosotros tenemos un Instagram también, por una carrera, Facebook, entonces nos pueden escribir también, la gente nos escribe en general y ayudamos lo que podemos, en octubre es donde más nos escriben, porque es parte del FUGAS, pero, y vamos a hacer, nosotros todos los años hacemos un video en YouTube, donde explicamos el paso a paso de cómo llenar el FUGAS, que ahora no lo quise hacer porque en verdad creía que era más importante que entendieran en general cómo funcionaba todo. Pero ahí grabamos en computador cómo se va marcando cada alternativa, así que igual ahí también está ese material. Ah, buenísimo. Lo vamos a compartir todo entonces, ¿vale? Aquí a los tutores, para poder abarcar todos los ámbitos.